Buenas. Buen día. Buen día. Hola, buen día. Hola, buen Buen día. día a todos. ¿Cómo están? No me Bien. puse. Buen ¿Todo día. bien? Buen Hola, día. buen día. Bueno, que no nos vimos la semana pasada. Bueno, se vieron con Nico el miércoles, pero Buen día, ¿qué tal? buenas. Buenas, buenas. Ahí aceptó a los últimos. Bueno, hoy tenemos clase de semana 12, como les dije. ¿Sí? A ver, voy a chequear que les estoy diciendo bien, pero sí. Sí, semana 12. Así que ya nos quedan 3 clases después de esta. 3 clases obligatorias de los lunes. Ya casi estamos en el final. Hola Oscar, buen día. Tranqui. Ahí me llegó un... ahí está. No pasa nada que el miércoles no hayan podido estar. Acuérdense que no es obligatorio los miércoles, ¿sí? Es de adelanto de contenido. Pero bueno, si no pueden estar, no pueden estar. No hay ningún problema. Queda grabado lo único, ¿sí? Eso sí, traten de verlo eh, por las dudas. Porque bueno, ahí se ven temas que no llegamos a ver los lunes y se adelantan los miércoles, ¿sí? Si quieren me pueden mandar mail, María Belén. No hay problema igual, si mandan mail y les digo. Después vi que me llegaron un par de mails, por las dudas les digo, eh, que les llegó un mail de Talento Tech diciendo que no hicieron la preentrega o que la haga. Quédense tranquilos que es algo general, ¿sí? A los que les llegó y la hicieron y les aparece enviado para calificar, ya está. No la tienen que entregar de vuelta, no es que no nos llegó o eh, no está entregado, sino que es un mail general que mandaron. Pero como les dije en Discord, si les aparece enviado para calificar, estamos bien. ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, ahí tenemos clase de número. Nico, ¿querés decirles qué número de clase tenemos? Que Sí, vamos a hoy ver. tenemos un poco de, ya te digo, hoy un poco de la 11 y vamos a encarar de fondo la 12. Genial. Buenísimo. Por si Buenas, ya quieren buenas. Andrew, aprende la campus. pava. Acuérdense quienes no hicieron la preentrega mientras esperamos unos 2 minutos más. Quienes no hicieron la preentrega, buenas, pueden seguir haciéndola ahora, ¿sí? Me pueden escribir, le escriben a Nico y vemos cómo lo arreglamos. No es que ya dejan el curso o quedan libres o algo así, sino que la idea es que, como era preentrega, ¿no se me escucha? No, yo te escucho bien, así que Ok, Martín, capaz que es tu mic, tu auricular. puede ser, sí. Sí, se escucha bien. Genial. La idea no es que dejen por esta preentrega. Como les dijimos, esta preentrega es nada, para tener un feedback de cómo vienen, pero bueno, pueden seguir cursando, no hay ningún problema. Clase 12. Bueno, ahí chequeo. Estamos en semana 12, así que debería estar subida. Ahí Si no chequeo. la tenemos nosotros, cualquier cosa, pues la compartimos. Se las mando por mail, sí. Quédense tranquilos con eso. No, me parece que ya podemos ir Bueno, arrancando. pues ya buenísimo. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Cómo les va? Estoy mirando los comentarios. Bien, bien. ¿Todo tranqui? Bueno, ya está todo Bien, profe. corregido. A no ser que me haya mandado algo ahora, ¿no? Pero hasta ayer a la noche estaba todo corregido. Así que todos deberían tener su trabajo confirmado ya como participado. Eh, Hice alguna devolución más extensa
en el caso de que lo requiriera. Y bueno, si está ok, nada, una devolución un poco más acotada, ¿sí? Pero está todo corregido. Como les decía recién Paz, si alguien no lo entregó, me manda un mail, me avisa, vemos cómo hacemos, pero bueno, no, es una preentrega, ¿sí? La idea es que esté ya la base lista para lo que vamos a hacer dentro de un poco, ¿sí? Así que cualquier cosa me van avisando. Vamos a hacer, antes de arrancar rápidamente, eh, el S10, el cuestionario de S10, así ya lo tenemos hecho entre todos, y después vamos a arrancar. Vamos a trabajar un poco con funciones, retomando el hilo de lo último que vimos. Vamos a eh, intensificarlo un poquito más, ¿sí? Hay que trabajar un poco más el menú. No te entiendo, Ariel, ¿les pregunta o...? Claro, sí, porque el menú, no me acuerdo exactamente de memoria todos los trabajos, pero hay que trabajarlo un poco más en el sentido de que, claro, de que por ahí lo vi un poquito desprolijo, ¿sí? Quizás funcionalmente esté bien, pero lo vi un poquito desprolijo y en ese sentido va la devolución, ¿sí? Pero bueno, insisto, funcionalmente está bien, pero quizá hay que trabajarlo un poquito más. Bueno, les decía, terminamos de ver el tema de funciones y vamos a ver algo que va a impactar de lleno y directamente en lo que sería la entrega final, que tiene que ser la manipulación o el manejo del DOM. Les voy a explicar un poco qué es, tranqui, no pasa nada. Simplemente estoy contando lo que vamos a ver hoy. Eh, ¿Y qué más les iba a decir? Y me estoy olvidando. Ah, y algo importante. Este miércoles vamos a meter un poquito de contenido, ¿sí? Para llegar bien a la próxima clase, ¿sí? Así que, porfa, también, en la medida de lo posible, traten de unirse el miércoles, fundamentalmente la primera hora, que es donde vamos a ver estas cositas, y así ya quedamos súper posicionados para la clase que viene, que no es complicado, pero bueno, hay que explicar varias cosas sobre lo que tenemos que hacer en el trabajo final. Y como que esa clase también ayuda un poco eh, a entender un poco todo lo que fuimos haciendo, ¿sí? Porque como que ahora está todo por separado, digamos, y no le encontramos un hilo conductor, bueno, claramente con lo que tenemos que hacer para el último tramito, le vamos a poder encontrar ese hilo conductor, ¿sí? Bueno, vamos con lo primero, ¿sí? Vamos a abrir el cuestionario de S10. La idea es que también ustedes me ayuden a hacerlo, porque yo no lo hice. Esperen que estoy entrando al aula. Y vamos acá. Y ahí, esperen que ahí les comparto. Voy a abrir ventana nueva. Lo voy a traer acá. Y voy a presentar mi pantalla. Esta pantalla, ¿está bien? Comparto. Se ve ahí, ¿no? Sí, sí. Ya, buenísimo. Bueno, vamos a hacer así. A ver si te lo puedo arrastrar al otro lado. Ahí va. Y el cuestionario este está en la parte de la ruta de JavaScript y es el cuestionario 10. Uf, sí, yo lo había hecho. En algún 8. Bueno, no sé ni cuándo es. ¿Cómo se hace para hacerlo de nuevo? Creo Resumirlo que abajo como... aparece intentar nuevamente. No, No, ¿por qué no lo como veo? A ver. Método vista previa del cuestionario. Ahí está. Bueno, listo. Dice, pregunta número 1. ¿Cuál es la diferencia principal entre un bucle for y un bucle while? El bucle while se ejecuta siempre al menos una vez, mientras que el for no. Claramente este es incorrecto en base a la diferenciación que hicimos del while y del do, ¿sí? No hay diferencias, ambos bucles son equivalentes, claramente esta no debería ser, ¿sí? El bucle se repite hasta que una condición sea falsa, el while no.
Este tampoco, ¿sí? Y la última dice, el bucle tiene una estructura fija con inicialización, condición y actualización. Claramente esta es la que más se ajusta a la diferencia entre un for y un while, ¿sí? El otro, el while, sabemos que estas tres condiciones que menciona acá no las tiene, así que esa debería ser la respuesta correcta. Dice la número 2. Esta me la pueden decir ustedes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de operador ternario en JavaScript? Nosotros, ¿se acuerdan que en la última clase, ahí te cedo la palabra un toquecito, en la última clase vimos operador ternario y yo les dije que no me preocupa tanto porque es algo que tienen que saber, pero no es tampoco fundamental. Y el compañero me decía que era La B, perdón. la D, La B, esta. no, la B de bueno. Ah, ok, perfecto, ahí está, sí, exactamente. De todas estas expresiones que están a continuación, la única que cumple con la condición de ser un operador ternario es la B de bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el signo de pregunta que hacía las veces de un if y el dos puntos que hacía a las veces de un else, ¿sí? Recuerden, si quieren ver la clase, véanla, cuando yo explico esto, y si quieren reforzar un poco, tienen 1000 páginas, recomiendo siempre W3 School, que tiene mucha información de esto, y si no, también, ¿por qué no? ChatGPT lo explica bastante bien si así lo requieren. Seguimos. ¿Cuál es la principal diferencia entre var y let en la declaración de variables? ¿Sí? Var y let son dos maneras diferentes que nosotros tenemos de definir variables, ¿sí? Tienen diferencias en distintas categorías, vamos a decir, eh, pero yo creo que una de las más importantes es que con la palabra reservada let, uno de alguna manera se asegura que la variable se comporte lo más similar posible, insisto, lo más similar posible, no igual, a un lenguaje fuertemente tipado, ¿sí? En el caso de la definición de una variable con la palabra reservada let, yo no puedo volver a crear una variable que tenga el mismo nombre, ¿sí? Entonces, var permite redeclaraciones, mientras que let para definir una constante se utiliza una palabra especial, ¿sí? Y esta que dice var se utiliza solo en funciones, no tiene absolutamente nada que ver. Siguiente. ¿Cuál es el de las siguientes? Un tipo de dato primitivo en JavaScript. ¿Sí? Un tipo de dato primitivo, como yo les mencionaba, son los primeros tipos de datos que se definieron cuando se generó todos los primeros lenguajes de programación. Y se definieron unas categorías. Además, el tipo de dato primitivo tiene una premisa como muy básica, ¿sí? O sea, el tipo de dato primitivo es para guardar el dato. Chao, nada más, ¿sí? Mientras que los tipos de datos no primitivos no solo permiten ese almacenamiento del dato, sino que traen un montón de otras cosas para, eh, para hacer, además de guardar el dato, ¿no? Vamos a ponerlo así, para hacerlo sencillo, ¿sí? ¿Cuál de esas cuatro opciones consideran que es el tipo de dato primitivo? A ver si ahí lo puse en chat. Exactamente, la A, el string. Muy bien. Si alguien no lo hizo, vaya haciéndolo, así después se les estamos reclamando. Tenemos, ¿cuál es el operador que se utiliza para comprobar estrictamente la igualdad, tanto en valor como en tipo de datos? Recuerden que esto lo mencioné en la clase pasada. El igual para nosotros o en programación no es un operador de igualación, es un operador de asignación. Los de igualación son la triple igualdad y la doble igualdad. Exactamente. La número C, ¿sí? Perdón, la número C, re bruto. La letra C. Em, la doble igualación compara que los valores que tenga una variable sean iguales, ¿sí? No importa qué tipo de variables son, ¿sí? Mientras que la triple igualación compara que los tipos de datos sean iguales y que el tipo de variable también sea igual. En este caso, como la pregunta bien lo dice, la triple igualación es la que compara el tipo de dato y el tipo de variable.
¿Cuál de las siguientes estructuras se utiliza para ejecutar un bloque de código mientras se cumple una condición? For, while, switch o if. ¿Sí? Bueno, como bien dicen ahí, la opción correcta es el while. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una comprobación dentro de while de si una condición se cumple. Podríamos llegar a decir si somos muy, no quiero decir la palabra cerrado, pero si somos como eh, muy estrictos en que en el for también pasa algo similar, pero no de la misma manera, porque el for la condición ya está dada y va a terminar en algún momento. Sí, significa mientras, exactamente, sí, eso sí. Entonces, el for, si bien tiene una condición, esa condición ya está dada y siempre se va a cerrar, ¿sí? En cambio, el while podría no ejecutar, no terminar de ejecutarse nunca si esa condición no se da, ¿sí? Eh, yo creo que la palabra, José Luis, acá que estoy mirando el chat, que nos da la respuesta es mientras, ¿sí? El if, si bien también hay una condición que se está cumpliendo, la respuesta acá está apuntando al while. ¿Qué operador lógico se utiliza para evaluar si al menos una de las condiciones es verdadera? Nosotros tenemos varios tipos de operador lógico, ¿sí? Tenemos el i y el OR como, digamos, los dos principales, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una condición que está separada por un i, digamos, que se tiene que cumplir, que sea mayor de 18 y que esté habilitado, esa respuesta va a ser verdadera solamente si las dos condiciones son ciertas. Si alguna de las dos no es cierta, la condición nunca se va a cumplir. No importa si es la primera, la segunda o la segunda y la primera, o ninguna de las dos. Se tienen que cumplir las dos. ¿Sí? Acá dice si al menos una condición es verdadera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el caso en este ejemplo? Si alguna de las condiciones verdaderas, si es mayor de 18 o está habilitado, si está habilitado se cumple, si es mayor de 18 se cumple, si es mayor de 18 y está habilitado se cumple, y la única manera que no se cumple es que las dos no sean verdaderas, o sea, si no está habilitado y si no es mayor de 18. El operador que cumple esa función es el D, el OR, ¿sí? Como todos están poniendo en el chat. Esto es exactamente lo mismo, no sé si alguno estudió en la facultad, está en la facultad o la está por cursar, que las famosas tablas de verdad, ¿sí? En las materias de lógica, ¿sí? Van a ver que es exactamente lo mismo, ¿sí? Eh, Número 8 dice, ¿qué resultado devuelve la siguiente expresión en JavaScript? Console.log, ustedes saben que es para tirar por la consola un valor, ¿sí? 2 más 3, 5, undefined, none o 23. ¿Sí? Ustedes saben que la respuesta es 23, por eso me están poniendo en el chat. ¿Por qué es 23? Porque en realidad no es un 23, es un 2 concatenado con un 3. ¿Sí? El operador más cumple un doble juego, es un operador de concatenación y de más. ¿Sí? Entonces, en este caso, van a ver que JavaScript no sabe qué es lo que quiero hacer, si quiero sumar o quiero concatenar, entonces por la duda concateno. Si ustedes hicieran este mismo ejemplo, pero pusiesen el 3 entre comillas dobles menos 2, van a ver que el resultado es 1. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué con el menos sí me da un 1 y acá me da un 23? Porque el operador menos no tiene otra función que no sea restar. Entonces JavaScript lee y dice, ah, perfecto, esto es un 3, está como un texto, sí, pero es un 3. ¿Le quiero restar 2? ¿Puedo? Sí, no hay ningún problema, lo hago. Pero en este caso me dice, y yo no sé qué querés hacer, porque tranquilamente podrías concatenar el 3 más el 2 o podrías querer sumarlo. Por las dudas, yo lo concateno. ¿Sí? Entonces, en este caso, la respuesta es 3. Perdón, 23. Bien.
Anteúltima, dice, ¿cuál de los siguientes métodos es utilizado para convertir un string en un número de JavaScript? ¿Sí? A ver, la C, exactamente. Parse int. Todas las funciones que se llamen parse, que se llamen convert, try convert, bueno, no sé, nombres así, son funciones que cumplen, para la redundancia, la misma función. O sea, convertir algo en otra cosa, ¿sí? Funcionan o existen, mejor dicho, en la mayoría de los lenguajes de programación, ¿sí? eh, y hacen a la vez de lo mismo. ¿Sí? Uf, ¿cuál es el resultado de la siguiente expresión en JavaScript? ¿Sí? Acá está puesto en un solo renglón, pero es un bloque de código. ¿Sí? Es un bloque de código. Entonces, está preguntando, ¿sí? Dice, let x igual a 5, let y igual a 5, ¿sí? A ver, ¿qué consideran acá? Se las dejo a su criterio, como dice Karen Jelinek, que es la que estaba en MasterChef hace poco, no, en Bake Off, sí. Eh, Porque acá, si yo hiciese esto, lo cambiase por otra cosa, el resultado sería completamente diferente. En este caso, ¿cuál sería el resultado? Alguien quiere abrir el micrófono, pero bueno, igual me lo están poniendo acá en el chat, ¿sí? La respuesta es la A, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hago esto, va a considerar esto es un número, esto es un número, no me estás preguntando si son iguales, y son iguales. No me estás preguntando si el tipo de datos son iguales, ¿sí? Me estás preguntando si los dos valores que hay ahí, no me importa dónde esté metido, si en un object, si en un string, si en una función, lo que sea, vos me estás preguntando si el 5 y el 5 son iguales. Sí, son iguales, me va a decir. La respuesta va a ser true. Si yo esto lo cambiase por una triple igualación, ¿sí? Vuelve a lo que vimos hace un rato, ¿sí? Que la respuesta sería falsa. ¿Por qué? Porque sí, los números son iguales, pero uno es una variable numérica y el otro es una variable del tipo string, entonces no son iguales. Pero en este caso, la respuesta es la A, ¿sí? Bueno, creo que con eso estamos. Vamos a ver si no me tiene alguna. Puede ser, ¿eh? Enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Estamos bien. ¿Sí? Si hicieron todo igual, deberían tener el cuestionario ya hecho. Así que esto está grabado, no lo quieren hacer ahora, háganlo, no, háganlo, no, háganlo más tarde, pero ya lo tienen cocinado. ¿Sí? Bueno, esperen que quiero abrir algo. Van cambiando. Sí, exactamente. No, no van cambiando las preguntas, van cambiando el orden de las preguntas y van cambiando claro, el orden de las opciones dentro de cada pregunta. Eso sí. Ay, esperen que tengo tantas cosas. Bueno, esperen que me acomodo un poco. Vamos a crear la clase de hoy. Micaela y Bruno Pereira. ¿Por qué? ¿Nombre? Bueno, no sé. Bueno, vamos a ver un poquitito, o a hablar un poquitito de lo que hablamos la semana pasada mientras abro un ejemplo. Esperen que tengo acá. ¿Dónde estás acá? Tiene ahí. Y ahí va. Open source. Ahí. Lento y la clase. Bueno, vamos a crear acá un index.html, HTML5. Sí, si es algo muy puntual, puedes escribirme por mail, pero si no, no hay problema. Sí. Ahí va. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Esperen que tengo la PPT también.
Nosotros la semana pasada empezamos a hablar de funciones, ¿sí? Una función podríamos decir que es el segundo escalón en lo que es la arquitectura como uno programa, ¿sí? Nosotros hasta ahora lo que hicimos fue programar eh, todas las instrucciones una abajo de la otra, ¿sí? No hay una ruptura de secuencia, sino que siempre es tiqui, 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 ¿sí? Es una abajo de la otra. Eso nos lleva a, claro, sí, 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 nos lleva a pensar en lo siguiente. Primero, por un lado, nuestro código puede ser eh, tremendamente extenso, ¿sí? Podría tener miles de líneas de código y encima el problema que nosotros podemos tener es que entre esas miles de líneas de código, hasta me arriesgo a decir, no sé, un número, un porcentaje que se acote más a la realidad, pero podemos tener una cantidad de instrucciones repetidas n cantidad de veces. Nuestras 1000 líneas de código podrían reducirse a 350, qué sé yo, ¿sí? Podríamos, más de un 70% estar repetido. Ese tipo de programación, obviamente, hoy por hoy no existe, a no ser que sea algo súper básico, súper sencillo, pónganle un pequeño script que nosotros hacemos sobre alguna página en particular para hacerlo rápido, para sacarlo sin pensar demasiado, ¿sí? Pero si no, claramente así no existe. La programación hoy por hoy eh, está un escalón, un tercer escalón a lo que vamos a ver ahora, pero para llegar a ese tercer escalón obviamente tenemos que pisar el segundo. Y el segundo es la programación funcional, que sería armar pequeños bloques de código, ¿sí? Donde yo esos pequeños bloques de código los podría reutilizar las veces que necesite, ¿sí? Es como que yo agarrase un código, lo encapsulo, le pongo un nombre y ese código lo puedo llamar las veces que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer ahora algo muy básico y que tampoco tiene mucho sentido, pero, pero para que vean a lo que apuntamos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviese que imprimir, vamos a hacer este ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo que generar alguna alerta o algún sweet alert. Un sweet alert es una alerta nada más, un mensaje en la pantalla, pero más lindo. Búsquenlo si quieren para que sepan lo que es. Más lindo y más delicado, que no sea un cartel rojo que me explote la pantalla. Para que me mencione el error en el cual yo estoy incurriendo. Puede ser que no terminé de completar un formulario, puede ser que estoy queriendo hacer una división por cero, podría llegar a ser que, no sé, que no tengo conexión con la base de datos, no sé, el error que ustedes consideren, ¿sí? Si yo lo pienso en una plataforma y no en una página lineal, ¿sí? Una página básica, diría, bueno, ese mensaje de error yo lo podría necesitar un montón de veces, ¿sí? eh, en diferentes lugares, ¿sí? Con algo adicional que seguramente ustedes ya se habrán más o menos dado cuenta por dónde voy. Pero vamos por el principio. Ese mensaje de error lo voy a necesitar un montón de veces, ¿sí? Entonces, en lugar de cada vez que hay un error, yo escribir ese código del error, que me abra esa ventanita, que me tire ese mensaje, que me ponga este botón, yo lo que puedo hacer es crear una función, ¿sí? Esa función, palabra reservada function, le vamos a poner el nombre error, ¿sí? Abro y cierro llave, y en esta llave que está ahí voy a escribir el código que pertenece a esta función. Como tirar un console log, como podríamos tirar un alert, ¿sí? Error de conexión, acá, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Piensen esto como una analogía eh, no lineal, no lo piensen así, pero podríamos pensar en lo mismo que nos pasaba con el CSS, ¿sí? Si yo escribía de estilo en línea, lo tenía que escribir 1 millón de veces. Si yo lo escribía en una hoja aparte,
Lo escribí una sola vez y lo llamaba un montón de veces. Bueno, esto podría decir que sería una analogía que iría por ese camino. ¿Por qué? Porque esta función de error, si yo este código lo ejecuto, no va a hacer absolutamente nada. ¿Sí? Porque es simplemente un código que yo lo encapsulé, lo cerré en una función y quedó ahí a un costado. ¿Sí? Entonces, las funciones van a tener como dos partes sí o sí requeridas, que es el desarrollo de esa función, ¿sí? Después, cuando el año que viene, cuando veamos métodos y esas cosas, vamos a hablar de firmas y eso. Todavía no pongamos esos nombres porque es como complicarnos la vida, ¿sí? Pero esta función va a tener un nombre, ¿sí? Y yo cuando la necesito usar, en cualquier parte de mi código, la voy a invocar, ¿sí? Acá estoy invocando la función. Invocando la función, para que yo pueda invocar una función, tiene que estar desarrollada, ¿sí? Si no está desarrollada, me va a decir, bueno, ¿y esto qué? No tengo ni idea. En cambio ahora, sí saben lo que es. ¿Qué va a ejecutar este pequeño programita que nosotros hicimos en JavaScript? Va a tirar por la consola este mensaje que está ahí. ¿Cuántas veces lo puedo hacer? Las veces que yo quiera. 3, 10, 15, 80. Lo puedo meter adentro de un ciclo for y que se llame 100 veces y lo puedo hacer tranquilamente. Y esto yo lo levanto en mi Go Live. Con el Go Live. Tarda 2 años y después yo me vengo a la consola. Tengo el error de conectividad y no es que está una sola vez, sino que me lo agrupa. Sí, creo que hay alguna opción en el navegador para que no lo agrupe, pero la verdad es que no sé cómo. Eh, Fíjense que acá hay un 4, es porque está 4 veces el mismo mensaje agrupado ahí. ¿Sí? Pero está 4 veces. Ahora bien, esto es lo que vimos la semana pasada. Pero acá tenemos un tema. ¿Por qué? Porque esta función eh, sigue siendo como poco útil. Estoy mirando la PPT, no es que tengo vuela para ir bien. Sí, vamos por lo siguiente. Eh, ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos acá? Esta función tampoco es demasiado eficiente, porque yo les dije en el ejemplo este, medio loco, que nosotros esta función la podemos necesitar a lo largo de toda nuestra plataforma n cantidad de veces. Pero esta función así no me sirve, porque si yo tuviese un error de, qué sé yo, faltan datos, ¿sí? Tendría que crear otra función, error, faltan datos, ¿sí? Acá ponerle error, falta, no sé, completar, ¿sí? Y si tuviese otra más para error de conexión de base de datos, tendría que hacer otra más. Y si tuviese otro tipo de error o 10 tipos de errores diferentes, tendría que tener una función para cada uno de esos errores. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema que tengo ahí? Que mal, sigo cayendo en lo mismo que lo anterior. ¿Sí? Es como que dividí el problema en trozos más pequeños, pero esos trozos más pequeños equivalen a la misma cantidad de código que de antes, o inclusive puede ser que más todavía, ¿sí? Entonces, claramente, esto no es tan útil, ¿sí? Y acá entra en juego lo que se llama argumentos, ¿sí? ¿Qué es un argumento? ¿Alguien quiere decir algo, chicos? ¿Está el mic abierto? No sé si alguien está hablando o es ruido del micrófono, no se escucha bien, ¿eh? Si no, escribime por el chat. Eh, Parámetros o argumentos. Ahora vamos a ver cuál es la pequeña diferencia que hay entre cada uno. ¿Sí? ¿Qué es un parámetro o un argumento? Es un dato que yo le voy a suministrar a la función, uno o más, me corrijo, para que esta función pueda cambiar su funcionamiento. ¿Sí? No. Hay un mic abierto. Si podés, Sí, lo estoy muteás. fijando quién es, Ah, porque dale. ahí está, ya está. O sea, bueno, igual chicos, si me quieren decir algo, escriban por chat si no les anda el mic, ¿eh? Si no hablan el mic no pasa nada.
Bueno, esta función, estos parámetros o argumentos son muy útiles. ¿Por qué? Porque van a hacer que esta función realmente tenga un valor agregado importante. ¿Por qué? Porque yo voy a poder crear una función lo más abstracta posible y con ese dato la voy a hacer específica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar en esto. Yo podría generar una, eh, una función que, por ejemplo, me, a la cual yo le pase un string con el error específico y esa función siempre diga lo mismo, pero que diga error, error, ¿sí? Y entre paréntesis que me diga no se pudo conectar con la base de datos. El formulario está incompleto. eh, que estás queriendo dividir por cero. No sé, lo que se les ocurra, ¿sí? ¿Qué están hablando todavía? Un argumento es lo que vos le pasás a la función y un parámetro es lo que recibe la función. Sí, pero lo que pasa que para arrancar, miren que es muy similar, por eso confundo un poco. Pero en definitiva, yo lo que le voy a pasar a una función es un dato, ¿sí? Y el dato ese va a hacer que esta función tome un valor específico. Entonces, ¿cuál es mi desafío personal? Hacer que esa función sea lo más abstracta posible, ¿sí? O sea, que no haga referencia a nada puntual, pero que con ese dato se convierta en algo puntual o en algo específico, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar en el ejemplo que está acá en la PPT. Si yo tuviese que crear una función que sume el 7 y el 5, claramente esa función a mí no me va a servir, porque esa función solamente me va a servir cuando yo necesite sumar 7 más 5, ¿sí? Mientras que una vez que yo la haya convertido en una función que recibe datos, yo le voy a pasar algo que va a variar. Obviamente, si va a variar, sabemos lo que le voy a pasar, una variable, y esa función podría sumar cualquier número, ¿sí? Acá viene un poco lo que están comentando los compañeros en el chat, porque lo que yo le voy a pasar siempre son datos, ¿sí? Si le paso un dato que es una variable. Lo que pasa es que ya a esta altura vamos a empezar eh, vamos a empezar a mencionar nombres mucho más específicos, ¿sí? Por ejemplo, si yo le voy a pasar un dato a una función cuando la estoy llamando, le voy a pasar un argumento. Estaba viendo de no decirlo al revés porque obviamente también me confundo. Un argumento es cuando le paso los datos a la función al llamarla, ¿sí? Y el dato que va a recibir la función cuando yo la estoy definiendo es un parámetro, ¿sí? El dato que recibe la función. ¿Cómo sería esto? Vamos primero por el ejemplo bueno y por el ejemplo malo, perdón, por el ejemplo malo primero y por el ejemplo bueno después. Si yo tengo que crear una función que se llame suma, ¿sí? Y yo le paso el 8 y el 9, ¿sí? Esto, primero que está mal, pero más allá de esto, no me serviría mucho. ¿Por qué no me serviría mucho? Porque si yo hago un console log de esto, ¿qué va a dar? 8 y 8, 16, 17 me va a dar siempre. No tiene mucha gracia. ¿Sí? Entonces, esta función a mí, ¿de qué me serviría? Prácticamente de nada, porque si yo tuviese que sumar dos números, todo el tiempo tendría que generar miles de funciones nuevas para pasarle los dos números que necesito. Entonces, esto yo lo voy a convertir en otra cosa, ¿sí? ¿En qué lo voy a convertir? En una función que reciba parámetros. Esos parámetros que va a recibir, yo le puedo poner el nombre que yo quiera. La función es como que me dice, vos acá ponele X, Y, ¿sí? Acá podría ser Pepito y Pepita,
88, perdón, no sé, el nombre que a ustedes se les ocurra, no sé por qué dije 88, estaba leyendo la PPT, ¿sí? Y acá les puedo decir que concatene la suma de X más Y, ¿sí? Entonces, sí, variables, porque Willy, sí, sí te puedo decir Willy, no reconfianza eso. Porque si vos le pasás una constante, estás en la misma que la anterior. La constante no le vas a poder cambiar el valor, entonces eh, sería lo mismo. Siempre va a dar la misma suma, ¿sí? Entonces, esa función tampoco tendría mucho sentido. Esta función de acá, y ustedes me dirán, bueno, pero ahora ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Cuando yo llame a la función, le voy a pasar 7 y 7, ¿sí? Voy a llamarla de nuevo y le voy a sumar, y le voy a pasar 700 y 100. La voy a llamar de nuevo y le voy a pasar 2, 3. La voy a llamar de nuevo y de nuevo y de nuevo y siempre le voy a pasar un dato diferente. Esto que va a hacer que esta función, ¿sí? Que esta función a mí me sea mucho más útil. La escribí una sola vez, la llamo las veces que quiera, ¿sí? Yo vengo acá, recargo la pantalla, 14.805. ¿Sí? Una sola vez escribí una función, la utilizo las veces que quiera. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esto empieza a adquirir mucho más dinamismo. ¿Sí? Y ya, con lo que sabemos hasta ahora, nos damos cuenta que eh, estamos haciendo las cosas bien. Porque yo una de las cosas que quiero que ustedes aprendan, más allá de lo que nosotros damos como temario, es a darse cuenta que lo que estoy construyendo está bien o va por buen camino o hay algo raro ahí que tengo que repensar. ¿Sí? Si yo a esta función le hubiese pasado números lisos y llanos, ya me doy cuenta que algo está mal, porque yo para utilizar otro, para calcular otro valor, tengo que editar el código y ponerle otro valor. Entonces hay algo ahí que ya no me cierra. Bueno, ese que ya no me cierra, que por ahí no tiene una explicación científica puntual, está bueno porque es lo que nos llama la atención para estudiar un poco más y ver cómo podemos mejorar ese código. ¿Sí? También en mi trabajo diurno, o después de este, estoy construyendo un código y si veo que está muy complejo o lo mismo, hay algo que no me cierra, algo que estoy haciendo mal, me pongo a hacer el famoso refactor y empezar a buscar, a ver, esto claramente no debería ir así, debe haber alguna otra forma. Que por ahí esa otra forma no la sé, pero me pongo a investigar a ver cómo tiene que ser. Bueno, fíjense que acá tenemos un caso muy puntual. En el ejemplo anterior que yo les dije, claramente esta función no tendría demasiado sentido, ¿sí? Y ahora adquiere otro sentido. ¿Por qué? Porque yo podría hacer una función suma. Acá les tiro una. A ver, díganme ustedes cómo se podría mejorar este ejemplo que tiro en el aire. Si yo tuviese que hacer una calculadora, yo podría hacer una función suma, podría hacer una función resta, una dividir y una multiplicar. Vamos con las operaciones básicas. ¿Cómo podría hacer yo para hacer una sola función que reciba dos valores, no sé, dos números, y hacer una sola función que haga las cuatro operaciones? ¿Cómo lo podríamos hacer? Y tendría que Sin recibir irse los de dos, tema. tendría que recibir los dos números y también la operación a realizar. Y listo. Exactamente. Viene ahí. ¿Sí? Lo que dice el compañero. Si yo tuviese que hacer una sola función, yo podría hacer una función que se llame, lo tiro acá en el aire, si lo quieren se los dejo de tarea, que se llame calcular, que reciba la X, la Y, y por qué no, no sé, OPE, de operación, ¿sí? Entonces, recibo el primer parámetro, recibo el segundo, ¿sí? Y recibo el tercero me va a decir
cuál es la operación. Entonces, ¿qué debería hacer yo acá adentro? Ya sabemos todo para hacer esta función que estamos tirando en el aire, nosotros ya sabemos todo lo que deberíamos hacer. Que tire por consola, ¿sí? No se preocupen por otra cosa, ¿sí? Entonces, tengo los dos números. ¿Qué debería hacer yo acá dentro de esta función a continuación? Y podría llegar a ser una validación con un if ¿Para, o, para o qué? para validar la operación y que luego te haga, digamos, la operación hacer. O se puede aplicar un switch. Depende. Exactamente, ahí va. ¿Lo podemos hacer con un if? Sí, pero volvemos al ejemplo anterior. Quedaría como medio engorroso mi código. ¿Qué debería poner ahí? Lo que dijiste segundo. Mejor un switch. Sí, el switch va aplicado a eso. Entonces, podríamos hacer ese, ese switch, determinar cuál es la operación que yo quiero hacer la operación y mostrar el resultado. Ah, Paola ya lo mandó ahí Sí, yo usaría el if con que vaya, y ahí entonces cuando uno elija con un select, ponele, elijo qué es lo que quiero hacer, que vaya, lo busque y lo haga. Exactamente, sí. Pero también se puede hacer con un switch, eso no hay problema. Sí, Después me gustó mucho lo que pone Nico también, ¿sí? Habría, que lo podemos hacer, porque ya sabemos cómo, podríamos preguntar si la Y no es un cero. Y si es una división, de antemano lo paro. Digo, no, mirá, estás queriendo dividir por cero, esto no lo hacemos, porque ahí va a romper, ¿sí? Eh, qué sé yo, son cosas que se me ocurren así en el aire. Pero fíjense que es algo que ya podemos hacer tranquilamente. ¿Por qué? Porque podemos hardcodear los valores, como lo dice acá, ¿sí? Pero lo podríamos también tirar en un prompt, ¿sí? Que la persona ponga los dos valores y hasta, ¿por qué no?, la operación, ¿sí? Todo eso ya lo podemos hacer y lo podemos meter dentro de una función. Pero nos queda un problema antes de seguir, ¿sí? Que sería lo siguiente. ¿Qué pasa o cuál es el problema de si yo hago ay, perdón, me trabe todo, hago algo como esto? Si yo creo acá una variable que se llame result de resultado, ¿sí? Toda la parte de la operativa, todo eso que estuvimos hablando, la paso de largo. El resultado, no sé, es 80, ¿sí? Joya, buenísimo. El resultado es de 80. Acá van a ir todas las líneas de código, ¿eh? No los quiero complicar. Las líneas de ay, código que mencionaron ustedes, ¿sí? Todo lo que ustedes quieran va ahí. Pero el resultado me da 80, ¿sí? Yo vengo acá a lo que sería mi programa principal afuera de la función y le voy a tirar un console.log y le voy a decir el resultado es, coma, resulta. ¿Sí? Vengo acá y fíjense lo que me pasó. Me dice, yo no tengo ni idea qué es result. Me dice, result is not defined, no está definido. En pocas palabras me está diciendo quién te conoce. ¿Por qué sucede eso? Eso sucede porque esta variable que está acá tiene un scope. ¿Qué es un scope? Es el lugar en donde la variable existe, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Antiguamente, porque ya puedo decir que es antiguamente, más que nada los que tenemos más de 40, se mencionaba de otra manera, ¿sí? Que está bien, aplica similarmente, que es una variable local o una variable global, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Una variable global era una variable que podía ser vista en cualquier punto de mi programa, ¿sí? Mientras que una local era una variable que existía dentro de un trozo de código. Afuera no existía, no se sabía lo que era, ¿sí? En este caso, yo creé una variable con la palabra reservada let, ¿sí? Y esperen que estoy viendo retorno de valores, acá, ¿sí? Con la palabra reservada let, pero esta variable
existe dentro de esta función, calcular. Afuera de calcular nadie tiene ni idea, lo que no la conoce nadie, pobrecita. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo necesito hacer algo como esto? ¿Sí? El primer ejemplo de funciones que vimos, hago este tema y vamos al break, ¿sí? El primer ejemplo que vimos fue una función hueca. Yo le digo hueca, no es el término que ustedes van a encontrar en ningún lado. Hueca porque no recibe ni devuelve ningún parámetro. Es como media, no tiene mucho sentido, ¿sí? Eh, claro, sí, pero quiero devolver un valor, vean. El segundo, le paso yo datos a la variable, a la función, para que ejecute algún cálculo. Pero el tercer paso sería que yo le quiero pasar un dato y quiero que me devuelva un dato. ¿Sí? Entonces, esta variable que está acá, le voy a decir al final de todo, retorname resultado. ¿Sí? Entonces, resultado me lo va a devolver. ¿Sí? Se va a ejecutar y va a devolver al lugar donde se la llamó un dato. Si yo esto lo ejecuto, me dice, estamos en la misma, me dice, resultado no existe. ¿Por qué? Porque yo tengo que capturar este retorno en algún lado. ¿Sí? Entonces, esta función, lo único que hice fue hasta el momento escribirla. ¿Sí? Recuerden que no hice esta parte, chicos, háganla ustedes, ¿sí? Yo estoy yendo por la vía más rápida, ¿sí? Entonces, esta función yo la voy a llamar calcular, ¿sí? Y le voy a pasar cualquier cosa, porque estos saben que no lo va a tomar. Siempre va a devolver, ay, siempre va a devolver, no sé, qué sé yo, acá ponemos, sí, lo paso como texto, ¿sí? Después ustedes lo terminan de trabajar. Siempre va a devolver 80, ¿sí? No viene al caso. Pero esto no hay ninguna diferencia de cómo lo hacíamos antes. Entonces acá también me cae la ficha. Si no hay ninguna diferencia de cómo lo hacía antes, no va a haber alguna diferencia en el resultado. Estamos en la misma. ¿Quién te conoce resulta? ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer, te va a dar como válido rotundo sabiendo que la función tiene parámetros. Para que me falta un toque. Acá falta la parte mágica. ¿Sí? Yo voy a definir resulta acá. Var result. ¿Sí? Pero este result que yo estoy poniendo acá en la línea 46 es el result que vive en lo que sería mi programa principal. Este result que está acá es el que vive adentro de la función calcular. Yo lo estoy mandando de nuevo al main. Quiere decir que esta función calcular me va a devolver un valor. Este result que está acá, que en este momento no vale nada, yo lo puedo igualar a lo que quieran. Lo puedo igualar a 100, lo puedo igualar a mi nombre. ¿Y a qué lo puedo igualar? Result, no resultó. A la función. Función calcular. Exactamente. Lo puedo igualar a la función calcular. Y la función calcular me va a devolver lo que devuelve esta return. ¿O ahí? Me aparece el 80. ¿Por qué? Porque la función le devolvió a una variable que podría ser cualquiera. ¿Quieren que le pongamos otro nombre? Le ponemos otro nombre, X. X puede valer 100, puede valer mi nombre o puede valer lo que devuelva la función calcular. Lo que sea que tenga que devolver, se lo voy a igualar al X. ¿Sí? Y ahí sí, imprimo X. Entonces, esta función calcular, perdón que insista con lo mismo, porque si no me van a decir, ¿pues dónde sacó el 80? Lo metí yo acá a mano. ¿Sí? Háganlo ustedes después si quieren de tarea. Lo metí a mano. Está duro, está rígido ahí. ¿Sí? Devuelve siempre un 80. Pero esta función ya me está devolviendo un valor desde donde se llamó. ¿Sí? ¿Se entendió? Acá igual Ricardo ya me lo había puesto en el chat también. Profe, una consulta.
¿Hay Sí, alguna una forma? Porque uno cuando hace el console log, si pone entre paréntesis las comillas simples, puede realizar una operación adentro, ¿no? sí. ¿Y cómo sería una línea si yo le pido los datos de XY y la operación y me los ejecute dentro del console log? O sea, sin tener que preguntar qué es. ¿Se entiende la pregunta? No sé. No, no entendí. A ver, no. Claro, yo recibo los dos parámetros con un prompt, los dos parámetros y la operación. Y directamente en console log poner entre paréntesis la operación, sin saber lo que es. O sea, yo Esta pondría, operación, así como lo puse acá, no entiendo. exacto, sin saber yo qué es la operación, o sea, se puede escribir entre comillas simples el más y los números, un parse int que son números adentro para que no me tire error y los ejecutaría. Eh, Supongamos que la función es una sí, no función sin sé si te sigo, parámetros. sí, sí, Una función sin parámetros, pero sí. ejecuto operación sin parámetros. Pido Sí. con un prompt los dos números y la operación. Y directamente, Ahora va, sí. directamente yo con un console log podré ejecutar la operación que sea con los dos números ahí adentro. Sí, lo podés hacer tranquilamente. Vos, adentro de la misma función, lo podés hacer. Inclusive, mirá, Porque bueno, yo me acuerdo que usted dijo que se podía ejecutar adentro del console log operaciones con comillas simples, por eso le pregunto. claro, mirá, dentro del console log no deja de ser una consola, ¿sí? Si vos haces 3 más 3 te da un 6. ¿Ves? Fíjate que está haciendo la operación. Si vos pones, qué sé yo, var dato 1 igual a 100, ¿sí? Te lo toma. Después puede hacer dato uno más dato 2. La consola funciona como una consola común y corriente, ¿sí? Es más, acá no lo utilizamos mucho, pero en muchos cursos de JavaScript hacen todo por consola, ¿sí? Pero Nosotros lo que metemos. cómo hago que lea que la operación, el más, el dividir, cómo lo escribiría yo en código? O sea, eso. Ah, mira, en un switch vos podés hacer algo así. Case, No, eso sí lo entiendo, ¿eh? No, yo desea evitar todo eso. Directamente yo tomo el dato y hago un console log donde digo A eh, y la operación B igual. no, no es que no entiendo cómo hacerlo. No sé si lo que. A ver, yo escribo, vos decime si es lo que querés hacer vos. Si vos querés hacer un if, ¿sí? Eh, No, yo no haría ni if, ni switch, ni nada. Yo directamente tomo los datos con un prompt, o sea, una función vacía, tomo con un prompt un número y una operación. Y sí, yo hago en el return, digo, el número, la operación, el número es lo que retorno. En vez de saber qué es, el más, el menos, sin saber qué es. Si se puede hacer eso. mira, esto que pone el compañero es lo que querés hacer vos, mira, a ver si. Claro, pero bueno, sabes que es más. O sea, ¿cómo pondrías? Es como si fuera. Bueno, sabes que ahí es un más, por ejemplo. Pero bueno, sabes Sí, que es un más. Exacto. Ah, pero perdón que me meta. Capaz vos lo que decís es que el programa sepa que puede hacer las 4 operaciones, pero que capaz vos querés que sea aleatorio y que haga lo que quiera, o querés que el usuario cuando mete en los prompts, mete 1 y 2, elija también qué tipo de operación Claro, quiere, yo tengo la o querés operación. que de un saque al poner 1 y 2 te haga las 4 operaciones. Para mí, me es el símbolo más tendrá que ser una variable, que es la que yo entro con el prompt, que es una operación. Entonces Está yo y esta diría, bien. variable no tendría la operación. claro, pero yo le digo que pone console log A o PB y me dé un resultado. ¿Cómo lo escribiría? En vez de Y ahí pero, sería Pasa que sí exacto. o sí le tenés que decir qué querés que haga, porque si claro, acá no, de alguna manera tenés que va y determinar qué es piensa que es SOPE. una receta de cocina, si no, Por eso mismo yo hablando mal y pregunto si pronto. había una forma de escribirlo que lo interprete dentro del console log. Eso es lo que yo preguntaba. Claro, no, de alguna manera tenés que determinar qué es SOPE, ¿sí? Si es un más, un menos, o de alguna manera tenés que determinar, o con alguna función propia de JavaScript, algo tenés que determinar qué es SOPE para decirle dividir, multiplicar o restar. Igual te estás metiendo en un lío bárbaro. Yo lo que haría acá, si quieren hacer una calculadora, es más, si lo quieren se lo puedo dejar como tarea, pero después de la clase que viene eh, directamente armar una calculadora, armar una pantallita con botones, los 9 dígitos, las 4 operaciones y un igual y con inputs vas haciendo una calculadora. Pero esto sí, de alguna manera tenés que determinar OPE qué es.
supongamos, yo tengo A, concateno con OP, ¿no es cierto? Concateno con B y lo ejecutas como una operación matemática. ¿Eso no se puede hacer? Mm, la verdad que nunca se me ocurrió hacerlo así. Algo así dirías vos, pero que Claro. sepa que es OPE. No, no Habría que Pero si necesariamente, probarlo. porque concatenás estás pegando, no, pero, no haces, creo que Realmente, haga la pero función. haces un parseín de eso, que son todos números, y te va a dar un resultado. habría que Discúlpame, probarlo, lo que pasa, pero discúlpame, lo que pasa es que cuando uno le está pasando la función, el argumento, la operación es un argumento de un string. No tenés una operación que te va a hacer la suma o la operación que quieras. Es un string que tenés que evaluar, tenés que preguntar si con un if o con un switch, Sí, qué sí, sí, es, esa parte y la ahí tengo re poner. clara. Yo buscaba Ok. una vuelta haciendo un parseín de un string. O sea, si yo concateno A, la operación, pongamos sea dividir, B, y lo paso, y ese string lo paso a un string, ¿no me lo toma como una cuenta? Sí, está la verdad bien. que no lo probé nunca. Yo sé lo que ahora me parece que sé a dónde estás apuntando, porque OPE va a tener guardado un más, un menos, o un multiplicación o un dividir. Va a tener una operación, si es que lo Exacto. escribiste tal cual, ¿sí? Pero siempre va a ser tomado como un string. ¿Sí? Yo no sé si vos le mandás dos argumentos y en ese medio y en el medio ponés OPE, si te lo va a tomar como que es un operador, porque lo va a tomar como un string, no como un operador. Y ahí no Así hay, que así no como sé si si, va a funcionar. Pero la claro. verdad es que habría que encontrarle la vuelta. Alguna transformación hay que hacerlo. Lo que pasa es que no existe algo Así como para pasamos a que número, pasarlo a operación lógico de JavaScript. sí, no sé si existe algo para hacer algo así. Igual Pero, te está rompiendo la cabeza, pero igualmente vamos al break, chicos, porque me recontrapasé, me van a matar. Pero yo entiendo a lo que vas y no es tan loco, ¿eh? Lo que decís. Habría que encontrarle la vuelta. Y Pero porque harían, OPE, en dos líneas haría todas las operaciones matemáticas. A eso voy yo. sí, pero la verdad es que nunca se me ocurrió hacerlo así. Pero bueno, si querés, fíjate a ver si te sale armar algo por el estilo. Pero entiendo a lo que vas, porque OPE va a tener guardado el operador, pero lo va a tomar como un string, ese es el problema. Sí, No sí, te lo sí, va a sí, tomar sí. como un operador. Por eso me preguntaba cómo podía hacer, porque tenía todo eso claro. El tema es que había una forma Dale, de que lo ca- reconozca como un operador joya. lógico. capaz que Bueno, lo chicos, podés. vamos, sí, Perdón, profe, capaz que si lo pasan los códigos ASCII, ahí creo que tiene el más, el menos. Lo parsea un char a ASCII. Ahí sí, capaz que te deja. pero no me quiero meter en eso. Sé que se puede hacer, pero no quiero meter. Recuerden que estamos Yo, todos tratando de ir al no, mismo puerto, ¿eh? yo Pero para sí, él, para que investigue él, profe. sí, por eso. Se Gracias. puede buscar, pero no nos metamos en eso porque nos vamos a meter en camisa a 11 varas. Bueno, vamos hasta Consulta. ahí 20, sí, Lo que estábamos viendo antes de todo sí, esto, sí. si en vez de haber hecho todo esto con un LED, el nombrado de result, lo hacíamos con un cons, no nos evitábamos todo esto porque podíamos salir del scope. Sí, pero no sé si correspondería, porque si vos lo definís con un const, siempre va a valer lo mismo. Después ese no lo podrías cambiar si necesitas No, con un var. va a valer, la constante va a valer lo que diga el resultado. Sí, pero bueno, si vos lo pasás acá, o sea, si vos te lo traes a tu programa principal, puede ser para imprimirlo, como yo lo mandé, pero también podría ser para otra cosa, qué sé yo, le podrías agregar el IVA, le podrías agregar otro valor y no lo podrías hacer con un const. Sí lo podríamos hacer, como Mm, dice el compañero, con un var, y ahí zafo eso. Pero ok, esto que estamos haciendo es lo que se llama una buena práctica, ¿sí? ok, ok, ok. Eh, bueno, vamos hasta ahí 20, tomamos 5 minutos de break, café, agua, mate, lo que haga falta y después arrancamos con manejo del DOM. ¿Sí? Ok, gracias. Tengo y 11 yo. Vos tenés y... Ah, ¿y 11? Así no hacemos tan largo porque ya son las Dale, sí, 9. sí, sí, dale. ¿Puedo decirme entonces hasta cuándo Dale, vas si con... quieren hacemos una canción de 5 minutos, así controlamos bien el recreo y volvemos. Así no Vaya, se nos va buenísimo, tanto tiempo, ¿vale? genial. Ahí está.
Bueno. Bueno, vamos a... Ahí en la presentación anterior, si... en la presentación anterior, todavía no compartí pantalla, ¿eh? En las de funciones hay algunas cosas más para ver de funciones, esas se las dejo un poco de tarea porque son bastante sencillas, se pueden pasar eh, argumentos por defecto, ¿sí? La verdad que no se usa demasiado, pero bueno, está ahí para hacer, ¿sí? Y lo que les voy a dejar como de tarea para ustedes, igual son dos slides nada más, son las funciones nativas. ¿Qué es una función nativa? Son funciones que son propias de JavaScript. En este caso estamos hablando de JavaScript, pero cada lenguaje las tiene, que realizan, bueno, valga la redundancia de nuevo, una función específica. ¿Sí? Por ejemplo, tienen funciones para todo lo que es matemática, donde, qué sé yo, tienen para sacar funciones trigonométricas, qué sé yo, tienen una función que se llama random para tomar números aleatorios. Bueno, hay un montonazo de funciones, ¿sí? Perdón, chicos. Y están ahí para hacer. O sea, hay un montón de cosas que nosotros no tenemos que hacerlas porque ya están hechas. Simplemente es ir a buscarlo, ver cómo funciona y tomarlo de ahí. ¿Sí? Eso es una función nativa. Es como que en lugar de construir nuestras propias funciones, el lenguaje ya trae una serie de funciones listas para ir a utilizarlas. ¿Sí? Hay un montonazo, ni siquiera sé cuántas. Es más, en la PPT menciona dos o tres, pero sepan que hay, no sé si la palabra es cientos porque es un montón, pero hay muchas. W3 School, como siempre digo, tienen ahí un detalle de todas las funciones que hay y para qué sirven. ¿Sí? Muchas cosas de matemática que no tengo ni idea qué son, así que ni me pregunten, pero está ahí para hacer. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a tema nuevo. ¿Sí? Este tema que nosotros vamos a ver ahora es un tema que obviamente está hiper mega ligado a lo que es el trabajo final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora lo que hicimos con JavaScript fue, vimos cosas de programación básica, de estructuras de control, if, switch, bueno, funciones, pero es como que todavía no lo podemos terminar de enlazar con lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos saber todo eso para lo que viene a continuación. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver lo que se llama la manipulación o el manejo del DOM. ¿Sí? Aquí te lo cierro. Acá tengo la PPT. Esta que está acá. ¿Sí? Manejo del DOM. ¿Qué es el DOM? Se llama DOM, que viene de Document Object Model. ¿Y qué es el DOM? Es una representación de todos los elementos que contiene una página HTML, ¿sí? Esa representación va a tener un formato de árbol, vamos a decirle, ¿sí? Pongo todas las comillas del caso, ¿sí? Árbol. Más bien se asemeja, eh, si quieren darle una analogía que más o menos los lleve por buen camino, a un diagrama jerárquico. ¿Vieron cuando ustedes vieron en alguna empresa que está el director, CEO, no sé, los nombres que tienen y después se van armando las distintas estructuras, donde las estructuras tienen distintos niveles? Bueno, ese diagrama jerárquico tiene una serie de condiciones que están muy ligadas a lo que es el DOM, ¿sí? Definición precisa de niveles jerárquicos, bueno, varias cosas así. Pero bueno, es muy similar a este gráfico que representa el DOM. ¿Y qué voy a tener en el DOM? Voy a partir de una premisa de lo que es el document y después voy a ir abriendo los diferentes elementos. Vamos a ir al gráfico, ¿sí? Este gráfico lo representa de una manera más clara, ¿sí? El document va a ser el padre de todo, digamos, Odín, para los que le gustan los videojuegos, los superhéroes, y después voy a tener el root, y del root se van a dividir dos grandes bloques. Por un lado va a estar el head,
y ustedes saben lo que hay en el GEA, son todas las etiquetas que están comprendidas en el encabezado de la página. Eso, la verdad es que no lo vamos a tocar ni seguido ni habitualmente, pero sí la otra parte, ¿sí? Porque en la otra parte yo voy a tener el body y dentro del body voy a tener todas las etiquetas que se van a desprender del body. Y dentro de cada una de esas etiquetas puedo tener otras etiquetas. Entonces se me empieza a abrir un árbol donde yo voy a tener representados todos los elementos que tengo en mi página HTML. ¿Sí? ¿Por qué les puse o les dije comillas del caso? Porque sería un árbol al revés en todo caso. ¿Sí? Porque el árbol nace la raíz para arriba. Pero bueno, lo encuentran siempre como una analogía del árbol, y si uno lo piensa, es un poco raro, ¿sí? Porque sería un árbol al revés más que un árbol. Pero bueno, es la analogía que van a encontrar en todos lados. Eh, ¿Para qué necesito conocer el DOM? Porque la característica más importante que tiene JavaScript es que puede manipular este DOM. ¿Qué quiere decir manipular este DOM? Que si yo puedo definir este DOM, yo podría, por ejemplo, esperen que quiero abrir el chat de nuevo. Yo podría, por ejemplo, agregar etiquetas HTML donde no las hay escritas, por lo menos en mi código. Podría eliminar etiquetas que ya están escritas en mi código o inclusive podría manipular esas etiquetas. Pero ¿para qué necesito todo esto? Vamos a nuestro trabajo, ¿sí? Yo quiero llegar a armar nuestro trabajo en algún momento. Nosotros tenemos, o vamos a trabajar con una API, después explico lo que es, pero vamos a suponer que es un repositorio que me devuelve información, ¿sí? Olvidémonos qué es por ahora, me devuelve información. Esa información podrían ser 2 líneas, 5.000 líneas, 50.000 líneas, ¿sí? Entonces, si yo tuviese que agregar una car por cada uno de esos datos, primero que sería, si fuesen 50.000, tendría que agregar el mismo código 50.000 veces, ¿sí? Vamos a suponer que lo puedo hacer porque estoy, no sé, re chapita y me gusta repetir cosas, ¿sí? Pero tampoco sería útil porque el día de mañana puedo tener 52.000 y dentro de 2 semanas, no sé, 60.000 y dentro de un mes me fue re mal y bajo a tener 20.000. Entonces, ese código que yo estaría armando, a mí no me sirve. Yo necesito alguna manera dinámica, ahí viene la relación con JavaScript, para poder agregar a este árbol de nodos, ¿sí? Elementos. Y volvemos a lo mismo de antes. Yo, si supiese cómo agregar ese elemento, que lo vamos a aprender con el DOM, ¿cómo hago para agregar 50.000 elementos? ¿Uno por uno? Claramente no puedo, ¿sí? Entonces, ¿qué debería usar yo para agregar 50.000 elementos, suponiendo que ya sé cómo agregar esos elementos? Se las dejo picando, contéstenme en el chat antes. Ya lo sabemos cómo hacer, ¿empleados? ¿Qué, por ese empleado 50.000 a cargar? No, ¿cómo es la cosa? Sí, podría ser, José, pero yo me refiero a qué voy a utilizar, algo que ya vimos. Voy a utilizar alguna estructura de control. Exactamente. Voy a utilizar un for, voy a utilizar un while, voy a utilizar un do, voy a utilizar cualquier estructura de control y de iteración para poder hacerlo las veces que yo quiera. Entonces, fíjense que si yo sé las estructuras de control y sé manipular el DOM, ya tengo la mitad de las cosas hechas. Después tengo que ver cómo consumir la API y variar esa información en esos 50.000, 100.000 o 200.000 registros. Pero yo ya la mitad de las cosas la tengo hecha. ¿Y cómo lo voy a hacer? Vamos a ver 2 cosas. Manipulación del DOM. ¿Por qué? Porque en todo lo que es programación, ¿sí? Yo voy a tener que capturar algo y voy a tener que cambiar algo, ¿sí? Cuando capturo, eh, lo voy a tomar con seguramente algo que tenga la palabra get, ahora vamos a ver, y cuando modifico algo, agrego algo con un set,
Pero vamos por parte, vamos a lo primero, que es el get, ¿sí? Acá tenemos otra representación de lo que sería el DOM. Fíjense que yo acá tengo, no sé si se llega a ver, el body. Del body hay un H1, ¿sí? Si yo quisiese agregar un H2, ¿a qué altura va a estar? A la misma del body. Si yo lo pongo adentro del H1, va a ser una etiqueta que va a estar entre la etiqueta de cierre y de apertura, perdón, de apertura y de cierre del H1, porque va a estar adentro de ese. Si yo lo pongo en la etiqueta de apertura y de cierre del body, va a tener el mismo nivel jerárquico que tiene el H1, ¿sí? Pero no sé, vamos a hacer ejemplos que se entienden mejor. Lo primero que nosotros necesitamos saber es cómo podemos capturar un elemento del DOM, ¿sí? Hay dos formas de hacerlo. Una, vamos a decirle más moderna, y otra más tradicional, ¿sí? La tradicional no estamos hablando de algo que se hacía hace 25 años, sino algo que se hacía hace muy poquito y es algo que está muy arraigado, con lo cual van a encontrar que mucha gente utiliza los famosos get, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Eh, yo creo, y esto es una opinión personal, que todas aquellas personas que no se dedican de lleno a lo que es maquetado y diseño web, siguen utilizando los get como si la parte moderna no existiera, más o menos, ¿sí? Creo que la parte más moderna, que también la vamos a ver hoy si llegamos, está más dedicada a los que sí se encargan de eso, ¿sí? Pero si no, van a ver que todo va por el get. ¿Qué es lo que quiero hacer o qué es lo que necesito hacer? Yo lo que quiero hacer es empezar a de alguna manera capturar lo que tienen las distintas etiquetas HTML para poder procesarlas con JavaScript. Siempre que yo quiero capturar algo en programación, no es tajante, sino es textual, pero es algo para que ustedes, vuelvo a lo mismo, se den una idea de lo que hace esa función o método. Si tiene la palabra delante get, esa función me va a devolver algo, me va a dar algo, ¿sí? Si yo le digo un get algo, voy a necesitar igualarlo a una variable porque voy a tener que guardar algo ahí, ¿sí? En este caso, vamos a ver estos cuatro primeros, ¿sí? Que son el get element by ID, el get element by class name, by name y by tag name, ¿sí? Acá voy a hacer algunas especies de trampas, pónganle, para que ustedes me digan qué es lo que estoy haciendo mal o qué es lo que estoy haciendo bien, ¿sí? Vamos a crear, vamos a tirarla acá, dom.html, como Toretto. Ya quedó en el pasado, ¿no? Eso, bueno. Vamos a sacarle esto. No sé cuál es la última, la 10, 2, así, cualquier cosa. Vamos a poner una etiqueta script, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar no solo con código que va a estar acá, sino con cosas que van a estar en mi HTML, ¿sí? Para lo cual vamos a empezar a escribir un poco de código HTML también. Esperen un segundito que estoy con un día complicado y tengo que estar avisando que... Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer lo siguiente. Esto lo copio y lo pego. Total, lo tengo acá. ¿Sí? Bueno, no lo puedo copiar y pegar, no sé qué pasa. Vamos a poner un título 1, vamos a poner un título 2, ¿sí? Vamos a ponerle acá título 2, acá vamos a ponerle título 2, ¿y qué más tengo? Tengo un H3 y un H4, ¿sí? Vamos a poner acá. Bueno, ya empiezo a copiar temas, ¿sí? Vamos a poner la propiedad name. Ay, ¿qué es eso? Cualquiera. Vamos a ponerle título 3 y acá vamos a ponerle título 3. Y me está faltando uno. Ah, el más fácil de todo. Y vamos a ponerle un H4 que diga título 4. ¿Sí? Tenemos 4 elementos de HTML. El primero tiene un ID, ¿sí? El segundo tiene que tener una clase, ya lo estaba poniendo mal, ¿sí? El tercero tiene una propiedad name,
y el tercer y el cuarto no tiene nada. ¿Sí? Entonces, acá no voy a explicar nada todavía porque yo quiero que se den cuenta solo cuál es el error que yo voy a cometer. ¿Sí? En función de esto mismo que está acá y que hemos explicado allá por HTML, que parece lejano y fue hace nada, un mes y pico, pero bueno, pasa rápido el tiempo. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es, yo quiero capturar este texto que está acá en el HTML en una variable de JavaScript. ¿Para qué? No sé, para hacer lo que se les ocurra. ¿Sí? Pero yo quiero este texto que está en HTML guardarlo en una variable o en una constante de JavaScript. ¿Sí? Entonces me voy a venir acá y le voy a decir var título 1 igual get element get ¿por qué? Pero eso por ponerme nervioso. Document, ¿por qué? Porque yo quiero acceder al árbol de nodos, ¿sí? Yo le voy a decir que voy a entrar por acá arriba, por el document, y le voy a decir, parado arriba de todo de mi árbol, le voy a decir get element by ID. Toma el elemento por su ID. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser este ID? Título 1. Vamos por partes, ¿sí? Vamos por partes. Ojo, no me pongan ya la respuesta en el chat. Y acá le voy a decir cualquier cosa. Un console.log y le voy a decir imprimime título 1. ¿Sí? Vamos a ver qué hace esto. Ay Dios. Tienen que bajo un poco mi teléfono porque no empiezan. Ahí va. Bueno, ahí va. ¿Sí? Vamos a ver esto que hace. Go live. Yo tiré un código por consola. Vamos a ver si esto imprimió algo. Fíjense lo que me imprimió. ¿Sí? Me imprimió algo raro, pero conocido. ¿Sí? Me imprimió un H1 completo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que una etiqueta de HTML, ¿sí? Es como un paquetito, ¿sí? La etiqueta trae un montón de cosas, además del contenido este que está acá, ¿sí? Tenemos el contenido, pero después tenemos un montón de otras propiedades. Yo lo único que hice fue guardar en una variable toda la etiqueta completa, ¿sí? Como el paquete completo. Entonces, cuando yo lo imprimo por consola, ¿qué hace? Me imprime la etiqueta completa. Me dice, sí, acá en esta variable está guardada la etiqueta completa con todo lo que trae, ¿sí? Fíjense que si yo abro el triangulito, trae un montonazo de cosas, ¿sí? Un montonazo de cosas por todos lados. Y en algún lado, de todas estas montonazo de cosas que trae, me dice que hay un texto que se llama Talento 2024, que es el que yo quiero capturar. ¿Y cómo se llama la propiedad que tiene ese texto inner HTML? ¿Sí? Es el texto que contiene esa etiqueta. ¿Cuál fue la premisa que yo les dije que era para hacer este trabajo? ¿Sí? Yo necesito capturar este texto. Entonces, la etiqueta completa con todo lo que trae me sirve. Podríamos filtrar de alguna manera, pero hay una manera más sencilla. Le voy a decir, no, toma la etiqueta que tiene por ID título, pero, bueno, solo lo que contiene la propiedad inner HTML. ¿Sí? No toda la etiqueta completa, lo que contiene esa propiedad. Y ahí tengo capturado Talento 2024. ¿Sí? Entonces, yo ya sé a este punto válido es para otra cosa, amarilla, ¿eh? Ojo que no es para este tipo de etiqueta, es para un input. Yo ya sé cómo capturar en una variable lo que tiene
esa etiqueta, ¿sí? Todavía no lo vamos a ver, pero fíjense, si yo puedo acceder a lo que tiene esa etiqueta en su propiedad de inner HTML, yo tranquilamente podría hacer la inversa. Y a esa etiqueta en su propiedad inner HTML le puedo poner otro dato. ¿Sí? Digo, no sé, se puede. Ahora bien, vamos a esta parte, que es la que a mí me interesa que ustedes lo razonen. ¿Por qué? Porque en este caso, y solamente en este caso, cuando uno... eh, sí, pero no, Ale, ahí te fuiste como muy adelante. Después lo hablamos eso, porque si no vamos a complicar un poco. En este caso, no tengo mucho problema por algo en particular que también lo charlamos, ¿sí? Pero vamos a hacer lo mismo. Ahora yo voy a obtener lo que hice título 2, pero por su clase. Entonces vamos a crear una variable que se llame título 2, que acceda al document y que obtenga por nombre de clase. ¿Sí? El nombre de clase va a ser título 2. ¿Sí? Va a guardar en esa variable título 2 todo el contenido de esa etiqueta. Pero yo quiero que solamente me guarde el inner HTML, que es el texto. ¿Sí? Y ahora voy a tirar un console log de título 2. Es lo mismo que hice antes. ¿Sí? ¿Nos lleva al punto a donde me faltó algo? No, no, acá no falta, acá es otra cosa, si no, no hace falta. Directamente con setear el nombre de la clase, acá no hay problema. Vamos a ver si no hay problema, porque hay un problema y quiero que ustedes lo razonen y me digan por qué. Si yo vengo acá, me dice que está indefinido, pero hice lo mismo que antes. ¿Por qué se imaginan que puede ser? Recuerden lo que vimos cuando yo obtenía un dato por su nombre en CSS. No, por su nombre de clase, por su ID. No pasa nada, Alfred. Por su... No, pero no es por eso tampoco. Es por algo más básico. Uno más, y si no lo digo yo. A ver si se animan o se recuerdan o piensan por qué puede ser. Porque las clases son más para CSS. No, es por lo que dice José Luis. ¿Qué pasa acá? Cuando yo trabajo con el get by ID, ¿sí? ¿Cuántos elementos tiene que haber en esta hoja que tengan un ID título 1? Uno tiene que ser único. Exactamente. Ahora, yo una clase, ¿para qué la creo? La creo para que le pegue a varios elementos. Entonces, el getElementByClassName no devuelve un valor único, devuelve una colección de valores. Por más que haya devuelto uno en este caso, porque hay uno solo, de cualquier manera me está devolviendo una colección. Una colección son varios datos del mismo tipo. Entonces acá me está tirando un error porque le estoy diciendo que me imprima algo como que fuese único cuando en realidad hay un conjunto de cosas. Entonces, en este caso, yo le tengo que agregar, imprimirme el que está en la posición 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay uno solo. Todos los índices en todos los lenguajes de programación, por lo menos que yo conozco, empiezan con 0. El primer elemento de cualquier índice es el 0. ¿Sí? No es el 1. Si yo acá le pongo el 1 va a romper, porque no existe el 1. No hay ningún valor en la posición número 1. Hay uno solo y está en la posición número 0. ¿Sí? Esto es importante que lo recuerden. ¿Por qué? Acá en la PPT lo dice muy chiquito, no sé si alguno lo llegó a ver. ¿A dónde estaba? Acá. Fíjense, el ID devuelve un elemento y los otros tres devuelven una colección de elementos. ¿Sí? Pero fíjense,
yo ya puedo capturar un elemento por su ID, ¿sí? O por su nombre de clase. Lo mismo también puedo hacer por su name. Y ustedes me dirán, pero el name debería devolver una colección o uno solo. Devuelve una colección también. ¿Por qué? Porque yo cuando trabajo con radio buttons, los radio buttons tienen el mismo name. Entonces, en ese caso, me estaría devolviendo uno solo, suponiendo que se devuelva uno solo, cuando debería devolverme varios. ¿Sí? Que todavía no sabemos cuál es el que está elegido, pero me estaría devolviendo varios. Entonces, en ese caso, tampoco aplica que devuelva uno, tiene que devolver una colección. Var, título 2, no, título 3 va a ser igual a document.getElementByName, ¿sí? Y es título 3, ¿sí? Como les dije, esto también tiene un... Esperen que estoy viendo el otro ejemplo que tengo. Pues, esto también tiene que ser igual, tiene que ser una colección, entonces recién ahí me va a devolver un resultado que aplique. Siempre le voy a pegar a la propiedad innerHTML, ¿sí? InnerText es lo mismo, me va a devolver el mismo resultado. Tiki, ¿sí? Y por último, de estas formas antiguas, suena feo decir antigua, pero bueno, yo lo que utilizo todavía, así que no se preocupen. Título 4 va a ser igual a document.getElementByTagName, ¿sí? El tag name yo quiero que me devuelva los H1, ¿sí? No, H4 es. Yo quiero que me devuelva los H4. Si bien debería haber un solo H4 en este documento, como es una función genérica, yo la podría utilizar para los divs. Entonces, no me podría devolver uno solo, me tiene que devolver de igual manera una colección. ¿Sí? Tiki, y ahí me devuelve el elemento que está en la posición 4. ¿Sí? Ahora bien, esperen que abra el ejemplito porque si no me pierdo un poco. Estas formas que nosotros vimos, ¿sí? La muestra en consola profe como se ve. Sí, después igual las mandamos si no están en la plataforma, ¿eh? Pero calculo que capaz que lo estarán subiendo estos días. Eh, esperen que me perdí un poco. No, esto no. Voy a tener Ah, bueno, no, podemos ver algo más ahí, un ejemplo más de esto. Sí, vamos a ver un ejemplo más. Ahora bien, nosotros ya sabemos cómo tomar los datos de la pantalla. ¿Sí? Estoy viendo el chat. Bueno, vamos a tratar de hacer rápido, ¿sí? Este último ejemplo. Recuerden que el miércoles vamos a ver algo de contenido, así que porfa, traten de sumarse, así no nos perdemos, ¿sí? Sí, tenés que agregarlo, Mati, con etiqueta script, ¿sí? Con etiqueta link, si no, no va a andar. Bueno, nosotros ya sabemos cómo hacer esto, pero esto resulta un poco, no sé, no demasiado funcional. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de este título que está acá, aplicarle algún estilo diferente. ¿Cómo se lo voy a aplicar? Se lo voy a aplicar con un botón. Ese botón tiene una propiedad en particular que nosotros no la vamos a utilizar mucho. Se la voy a explicar solamente para que sepan que existe, ¿sí? Vamos a crear un... Ay, acá no. Perdón. Acá arriba, fuera del script, porque es una etiqueta HTML, vamos a crear un botón, ¿sí? Este botón vamos a ponerle cambiar estilo, qué sé yo, ¿sí? Los botones o cualquier elemento de HTML tiene eh, como dos formas de poder reaccionar ante un evento. ¿Qué es un evento? Es una acción que va a hacer el usuario
el cual nosotros como desarrolladores tenemos que saber cómo reaccionar a esa acción, ¿sí? ¿Cuál es la acción por defecto o más común que vamos a trabajar con un botón? Cuando el usuario haga clic. Cuando el usuario haga clic, yo voy a querer que reaccione de alguna manera a ese botón, ¿sí? La mayoría de las veces, y nosotros también lo vamos a hacer así, vamos a hacer un evento de escucha, que es que JavaScript va a escuchar cuando se ejecuta esa acción. Pero para un primer acercamiento y para hacer algo rápido, vamos a trabajarlo directamente desde HTML. HTML tiene una propiedad que se llama onClick para sus botones, que esta propiedad tranquilamente puede disparar una función de JavaScript. En este caso, vamos a ponerle cambiar título, ¿sí? Si yo dije que es una función, tiene que ser una función. Entonces, function, ¿sí? Sin parámetros. ¿Cómo le han puesto cambiar título, no? Cambiar título. Y como no va a recibir ningún argumento, no le pasamos nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a eh, hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a ponerle acá, ¿por qué dice tan complicado? Bueno, no importa. Vamos a crear una constante si quieren, para que sepan que no todo tiene que ir a una variable, puede ir una constante que diga título, que va a ser igual al document.getElementById. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a capturar? Lo mismo que hice acá arriba. Lo único que en lugar de capturarlo en una variable por afuera, si quieren lo pueden comentar, si no, no lo comentamos y listo. Lo capturamos por su ID, título. ¿Sí? Y ahora lo tengo en una constante. ¿Qué es lo que me permite hacer JavaScript? Que de alguna manera JavaScript me permite que eso que yo relacioné a una función, esto lo vamos a comentar para que no moleste, todo completito así, ¿sí? Esta variable que yo relacioné a un elemento del DOM, cuando yo haga mención a esa variable, ¿sí? Directamente va a afectar al elemento que yo tengo relacionado. Vamos a ponerle hola mundo. Vamos a ver si esto funciona. Tengo un botón que se llama cambiar estilo. Hago clic y fíjense lo que pasó. No descubrí la pólvora, no hice tampoco nada espectacular, pero en cierta manera sí, porque acá descubrimos o nos damos cuenta de cuál es la fortaleza de JavaScript. JavaScript me va a cambiar en tiempo de ejecución lo que yo tengo en mi árbol ya cargado de HTML. ¿Sí? Si yo puedo hacer esto, puedo hacer un montón de otras cosas. ¿Sí? Bueno, por hoy suficiente. El miércoles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle elementos nuevos, no solo modificar los que están a este código que está acá. Si yo puedo agregarle elementos nuevos, le puedo agregar un h1, un input, un div o una carga, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, vamos a verlo el miércoles. ¿Sí? Y los Así que métodos bueno. nuevos, porque estos son los métodos viejos, pero ¿y los métodos nuevos? Ah, los métodos nuevos también los vamos a ver porque no llegamos ya. Pero vamos a verlo también. ¿Sí? ¿Y Así funciones no. flecha, profe, la va a explicar? ¿Las funciones flecha? Eh, si se puede, sí. Estamos medio justo con el tiempo, pero si llegamos, sí, vamos a poder meter algo de eso. Porque me agarra lindo lío, me gustaría un cachito de eso. Bueno, dale, si llegamos, le metamos, sí. Gracias. Acuérdense que el miércoles no es obligatorio, ¿sí? Queda Sí, grabado. La idea es que lo vean para que estén al tanto de lo que vamos viendo, pero no es obligatorio, ¿sí? Es como el totalmente, sí. miércoles pasado.
Y otra cosa importante, estamos en semana par, semana 12, acuérdense que el cuestionario, ya avisé lo del PPT, ahora supongo que en 1 o 2 horas se lo habilitan. Y en la medida que puedan, pónganle onda a los cuestionarios, por favor, que nada, nos quedan 3 semanas de cursada y para terminar el curso y aprobarlos, además del proyecto, necesitamos que tengan todos los cuestionarios hechos. Y lo que más queremos es darles el certificado rápido, que terminen el curso rápido, así que la idea es que se pongan al día con esas cosas, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda, pregunta sobre eso, nos puede escribir, no sea un problema, pero sí, en la medida que puedan, porfa, pónganse al día, que tenemos gente que no hizo ninguno y no le vamos a poder dar el certificado, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre entregas? Sí, sí, mira, en el aula virtual está hasta la clase 11, la parte de documentos. No sé por qué Sí, no aparece la 12. recién avisé a la persona que Sí. se encarga de eso y me dijo que ya se los iba a habilitar. Así que Ok, supongo que gracias. en el Bueno, transcurso de la mañana lo van a tener. Si no, igual bueno. también se los mando por el mail que les mando ahora post clase, ¿vieron? Así ya lo tienen. Ok, que yo más que nada era porque había hecho el cuestionario 12 y pensé que ya se habilitaba Sí, terminando su cuestionario y no apareció. Bueno, parece gracias. que de nada. A ver, miro el chat un segundito, a ver si hay algo. Cualquier cosa, acuérdense, quienes no hicieron la preentrega y vi que hay una pregunta de eso, mándenos mail, nos avisan. Eh, sí habilitado igual en el campus, así que pueden entregar por ahí, pero mándenos mail para avisarnos que entregaron, ¿sí? Ese mail que les llegó, como les dije al principio, acuérdense que es general. Si lo entregaron y les aparece enviado para calificar, todo bien, no hay ningún problema. Genial, buenísimo. Eh, ¿Ningún comentario más? Nico, ¿algo más para No, creo que coles? estamos. Buenísimo. Una Sí, preguntita, buen día. Oye, hola. fue medio accidentada mi clase porque no me quedé sin Mm, internet, así que después la voy a ver toda grabada. Y tu mail, sí. Este, sí. El cuestionario es el 10 el que hay que hacer, ¿verdad? No, el 12. O sea, Ah, el 10 bueno, también hay que hacerlo, pero ahora estamos en semana 12. El está 10 bien. hoy al principio Nico lo hizo, así que si quieres mirar la Sí, grabación, por las porque yo dudas. lo había hecho y me fue mal, así que lo tengo que hacer de vuelta. No Genial, califiqué. Ok, buenísimo. listo. Gracias. Tendrían que tener hecho, por las dudas aviso, hasta el 12, ¿sí? Acuérdense que son todos los pares, así que, a ver acá. El miércoles también pueden consultarnos, Nico, sí. Sí, totalmente, sí. Genial. Tenemos, como les dijo Nico al principio, tienen la primera hora más o menos de clase. Y bueno, después tienen, si quieren, tienen alguna duda, también la pueden hacer, ¿sí? Bueno, los que ya están y no tienen ninguna pregunta, que tengan buena semana. Eh, Conmigo nos vemos el lunes que viene y acuérdense que el miércoles tenemos ese adelanto de contenido porque quedan 3 semanas de cursada. Y acuérdense de hacer los cuestionarios, ¿sí? Igual les mando mail con todo y trato de poner el PPT ahí. Les aviso, ¿sí? Bueno, Nos gracias vemos. a todos. Chao, chao. Chau, Adiós. chau, Chao, gracias. gracias. Nos vemos Buena el semana. miércoles. Buena semana. Chao, chao. Chao.